Message number 6, allowing the peace of Christ. Permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Word of Christ Dejar dwell in us, que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros y persevering in prayer, perseverar en la oración church life. para la vida de iglesia genuina. Clear Es muy claro that there are 3 points que hay 3 puntos con respecto a la palabra de esta noche the book of Colossians. que provienen del libro de Colosenses. Colossians 3:15, Colosenses 3, 15, 16 y luego capítulo 4, versículo 2. Lo leeré nuevamente. Estamos familiarizados con este pasaje embodied in the subject y están corporificados en el tema en esta noche. peace of Christ arbitrate. Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, So you will call a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. let the word of Christ dwell in La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. and a very, very short verse. Luego ese versículo Persevere in breve, Colosenses 4:2, in it, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. the content of tonight's El contenido message del mensaje de esta noche no es nuevo, familiar. We often speak es un tema con el cual estamos familiarizados. Se habla mucho sobre esto. Espero que en esta noche recibamos la misericordia y la gracia de Dios para venir a este pasaje conocido de las Escrituras de nueva manera y quizás de una manera más profunda. and not only to come Y and be reminded no of solamente ser recordados de estas cosas, sino también these things verificar are part cómo of habit estas cosas, si estas cosas son partes de nuestros hábitos en el diario vivir, y aún más, no solamente nosotros, sino todos los queridos santos en la vida de iglesia donde estamos. shortage often La carencia not in the muchas veces no es en la visión, ni en el ver, ni en el conocer. La carencia normalmente se encuentra en nuestra experiencia y en nuestra aplicación. So let us start with number 1. Now, Comencemos con el punto romano 1. No se olviden, todos estos puntos are to help us to know, experience tienen por finalidad que the all-inclusive conozcamos, experimentemos y vivamos al Cristo todo inclusivo para la vida de iglesia genuina. Punto romano 1. the peace of Christ. Necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. We need to allow. Necesitamos permitir. It says En las Escrituras dice permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Y unos versículos antes de esto talks about putting on habla acerca de in our inward parts various vestirnos virtues, human virtues. en nuestras partes internas de varias virtudes humanas. Talks about kindness, Habla de compasión, benignidad, humildad, meekness. mansedumbre, Talks about long suffering. longanimidad, Key virtues. todas las virtudes claves que son necesarias en la vida de iglesia. Verse 13. Luego el versículo 13 Bearing one another. habla acerca de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros A complaint. si alguno tiene queja contra otro. Even as the Lord forgave you. De la manera que el Señor os perdonó, So así también hacedlo vosotros. Así que aquí el énfasis es en el perdón.
perdón, forgiving one another. perdonarnos los unos a los otros. If we have been in the church life for some Sabemos time, que si hemos ya estado en la vida de iglesia por un tiempo, o incluso see the church que sirviendo para velar por la iglesia, vemos cómo estos son los problemas comunes que socavan, cases it would even stop. incluso podrían hasta detener la vida de iglesia cuando estos problemas son muy serios y continúan por largo tiempo. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Luego habla acerca de estos dos permitir, versículo 15, permitir que la paz de Cristo sea el árbitro de vuestros corazones, y el versículo 16, permitir que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Esto nos provee cierto contexto. Quisiera, de hecho, tomar un momento aquí para hablar de esta palabra permitir. Cuando decimos permitir, en algunas frases puede de alguna manera dar la sensación de que esto es pasivo. Permita simplemente que la paz sea el árbitro, que la palabra de Cristo more. Podría sonar o dar la sensación de ser pasivo, pero al prepararme para este mensaje con la ayuda del ministerio, por supuesto, comencé a ver que esto no puede ser pasivo. Este permitir tiene que ser con denuedo, de manera agresiva. Tiene que ser un permitir proactivo, activo. No podemos decir, bueno, aquí estoy sentado, no estoy haciendo nada, sin ejercitarme, simplemente permito que de alguna manera la paz sea el árbitro. Más bien tenemos que ver, y el bosquejo nos lo mostrará, que permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones nos exige, nos requiere que entronicemos esta paz. ¿Me siguen, hermanos? Tenemos que entronizar esta paz a fin de que esta paz pueda regir, pueda reinar, pueda dirigir, pueda controlar y pueda gobernarnos. Y en la medida que entronicemos esta paz de esta manera, esa paz entonces será el árbitro. Esto está muy muy lejos de ser pasivos con respecto a la paz. Bueno, deje que la paz fluya, o deje que la paz venga. Más bien tenemos que entronizar esta paz primero. Tenemos que considerar que la paz es el rey, el que decide, el gobernador, el que decide todas las cosas, el árbitro de todas las cosas. Y luego, lo mismo con respecto a permitir que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros. Creo que lo vemos en nuestras experiencias. Uno no simplemente se sienta allí y que de alguna manera usted permite que la palabra more ricamente en usted. Esto nunca me ha ocurrido de esta manera. Yo tengo que ir a la palabra, tengo que abrirme a la palabra. Como veremos, tengo que poner disponible todo mi ser a la palabra para que la luz divina en la palabra resplandezca en mí. Tengo que buscar la palabra con todo mi corazón. Tengo que tomar medidas con muchas cosas que podrían estar entre el Señor y yo al venir a la palabra, y así por el estilo. Esto está en el punto Romano 2. Sin esa clase de
actitud agresiva, un ejercicio proactivo, agresivo, la palabra no permanecerá en usted, no permanecerá morada ricamente en usted. Esta palabra morar es una palabra muy llena, no es como que se aparezca la palabra que esté allí, no. Esta palabra more es que haga casa, que resida en nosotros, que habite en nosotros, alguien que reside, habita en nuestro corazón de una forma completa. Y usted no dice, bueno, ojalá que ocurra. Más bien usted tiene que cooperar, usted tiene que venir a la palabra de cierta manera. Así que hoy hablaremos acerca de estas maneras. ¿Cuáles son? A fin de permitir, de dar el acceso, el permiso a que esta palabra verdaderamente more ricamente en nosotros. Ricamente, no de manera ligera o superficial, sino de manera rica. Y además, la frase no acaba allí, sino más bien dice en toda sabiduría. En toda sabiduría. Esto no es una lectura superficial de la Biblia, bueno, ya leí unas varias páginas y ya acabé. No, más bien esto es una actitud muy seria al venir a la palabra de Dios. Sabiduría, como veremos, es algo que está en nuestro espíritu. Y el conocimiento está en la mente. Así que aquí hemos de retener esta palabra no solamente en conocimiento, sino en toda sabiduría. Así que toda nuestra actitud con respecto a nosotros mismos, con respecto a la manera en que le ayudamos a los santos a venir a la palabra de Dios, tiene que tener un cambio. No es de sorprendernos que podemos tener la Biblia, podemos leer la Biblia, pero al tener contacto con alguien, usted no percibe que hay un habitar, residir rico en esa persona. Usted no percibe que en esa persona more, habita ricamente la palabra, o que esta palabra está allí en casa, morando en toda sabiduría. Tiene que haber un cambio, incluso en cuanto a cómo venimos a la palabra. Muy bien, comencemos con el primer punto. El término griego traducido sea el árbitro también puede traducirse juzgue, presida o sea entronizado como gobernador y como uno que toma todas las decisiones. La paz de Cristo, que actúa como árbitro, anula las quejas que tengamos contra cualquier persona. Así que esta palabra sea el árbitro. Permitir que la paz de Cristo sea el árbitro. Podría ser permitir que la paz de Cristo sea el árbitro, juzgue, presida, decida. Permitir que la paz de Cristo presida sobre todo, que tome todas las decisiones, que presida con respecto a cualquier desacuerdo, cualquier inquietud, cualquier argumento, discusión que ocurra en cualquier lugar, incluyendo entre esposos, cónyuges, miembros de familia, que incluyen los santos en la vida de iglesia. Estas cosas ocurren todo el tiempo. Permitir que la paz de Cristo sea el árbitro, esto significa que todos entronicemos esta paz como rey. Entronizar
esta paz como gobernador, to enthrone this que peace entronicemos esta paz de as Cristo the decider como everything. aquel que toma todas las decisiones. Si está en un juego y algo ocurre entre los dos equipos, Players in two teams, los jugadores en dos equipos y el árbitro tiene que final decision whether hacer la decisión final, or not. sea que le caiga bien o no, que esté de acuerdo o no. Esta es la decisión final. You think is No right, es lo que I usted think is piensa right, que es what the correcto, referee sino más bien es lo que el árbitro dice. says, and that's the end of it. El árbitro es el que decide, da la palabra final. Do we, Nosotros respetamos in this way, la paz de Cristo de esta manera, and this arbitrating y esta paz de Cristo que actúa como árbitro, is simply Christ. de hecho, hermanos, es Cristo mismo. He is Él the peace. es la paz. He is our peace. Él es So to nuestra say paz. that we enthrone Así que decir que entronizamos esta paz del that Señor simply means we simplemente enthrone him in our significa hearts. que lo entronizamos a Él, a Cristo en nuestro corazón, como aquel que toma todas las decisiones. Dear brothers and sisters, this is Queridos hermanos, tremendously liberating. esto nos liberta In the tremendamente. church life El is problema en la vida de iglesia es que no hay árbitro, at least not this referee. al menos no este árbitro. Umpire. No hay árbitro, así que no hay nadie que presida, así que sabe qué ocurre, el argumento continúa. Y en mi servicio en las iglesias, incluso hasta ahora, estamos involucrados en situaciones entre dos partidos, a veces dos individuos, a veces dos partidos o dos grupos de personas, o incluso hermanos que están en el ancianato, y no solamente por varios minutos o un día, sino incluso por años, un problema que no ha sido resuelto entre hermanos, tan profundo, tan arraigado están ellos en sus creencias, en sus opiniones, en sus conceptos, que a la postre es como todos se olvidan de lo que ocurrió al principio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, usted no me cae bien, así. Usted sabe de lo que estoy hablando. Llega a ser personal. Más bien son personalidades que se oponen con desacuerdos y opiniones profundamente arraigados, y eso puede estar allí en la vida de la iglesia como una gran nube negra por largo tiempo. ¿Cómo entonces podemos tener la vida de iglesia con esas circunstancias? ¿Cómo puede nuestra vida de iglesia ser genuina? Es imposible. Esta es una palabra muy necesaria, una palabra muy necesaria para todos nosotros. Estamos hablando acerca de conocer, experimentar y vivir a Cristo para la vida de iglesia. Bueno, esta es un área que debemos conocer, experimentar y vivir a Cristo. B. A menudo estamos conscientes de tres partidos, incluso individualmente, tres partidos que están en nosotros, un partido positivo, un partido negativo y un partido neutral. Por tanto, es necesario que haya un arbitraje interno que resuelva la disputa que hay en nuestro interior. Hay veces que en la mañana nos sentimos de esta manera, al mediodía nos sentimos de otra manera, y en la noche nos sentimos incluso de otra manera nosotros, e incluso podríamos estar en plena confusión con respecto a qué hacer. Distintas partes de nuestro ser están peleando una con la otra dependiendo de los sentimientos en ese momento, los pensamientos en ese momento, sus juicios en ese momento. En aquel momento que estamos dando la vuelta en esas cosas, o
lo soltamos y permitimos que entre el árbitro que resuelva las disputas que hay en nuestro interior. Cada vez que percibimos que diferentes partidos en nuestro ser argumentan o discuten, necesitamos dar lugar a la paz de Cristo que preside y permitir que esta paz, la cual es la unidad del nuevo hombre, gobierne en nuestro interior y tenga la última palabra. Claro, la lección sencilla, sé que lo sabemos. Bueno, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? Quizás usted está en lo correcto, pero la pregunta es, ¿dónde está la paz? No es cuestión de la posición que usted tome, lo que decide la decisión final. No es cuestión de los puntos que usted haya presentado que determine el resultado. Simplemente debería ser algo tan sencillo. La paz, ¿está allí la paz? No es un asunto de quién está en lo correcto, quién está equivocado, sino más bien, ¿está allí la paz? Este es el principio del árbol de la vida. No es asunto de quién está correcto o equivocado, más bien, ¿está aquí la vida o no? El hermano Lee se le preguntó en un momento desesperado que él entrara a ayudar casi la iglesia en Shanghai, que se había desbaratado debido a que habían separado, puesto a un lado por 6 años al hermano Watchman Nee del 42 al 48, así que el hermano Lee fue allí para ayudar la situación. Él no fue allí para presentar los puntos. Bueno, veamos cuáles son los puntos, quién está en lo correcto, quién está equivocado. Claro, para ese tiempo creo que era tan lodoso que ya nadie sabía qué era correcto y qué era lo incorrecto. Él simplemente llegó allí e hizo esta pregunta: hermano, ¿cómo estaba usted hace 6 años atrás espiritualmente? ¿Y cómo ha estado usted hoy? Y los hermanos tienen que reconocer con lágrimas que 6 años atrás yo estaba en una mejor condición y hoy no estoy bien espiritualmente, estoy muerto. Queridos hermanos, esta vida, sabe, en Romanos, los que ponen la mente en el Espíritu, poner la mente en el Espíritu es vida y paz. Vida y paz van juntos. Donde está la vida, allí reina la paz. Donde reina la paz, allí es exaltada la vida. Allí nos ocupamos de la vida, pero en esta noche no estamos hablando de la vida, sino que estamos hablando de la paz en particular. Y en la experiencia de vida, en este libro, el hermano Lee habló mucho acerca de la vida y la paz, lo deciden todos. Y dijo que este asunto de la paz nos da cierta sensación. ¿Cómo sabe usted que tiene vida? La paz es la señal. Hay un sentir de paz interna. Hay un sentir de tranquilidad interna. No habrá inquietud, no habrán tormentas interiormente, no estará allí preocupado, ansioso, sino que interiormente hay un sentir de paz, y esa paz significa que la vida está presente, y esa paz es la paz de Cristo, y esa paz debe reinar en nosotros.
Debemos poner a un lado nuestra opinión, nuestro concepto y escuchar la palabra del árbitro que mora en nosotros. A veces no es fácil hacer esto, porque la mente es tan fuerte y el argumento es tan fuerte. En el ancianato, lo principal, hermanos, quisiera decirles, es la armonía. Ni siquiera dije unidad, más bien dije armonía, tampoco dije unanimidad, dije armonía. Sí, habrá allí armonía genuina cuando haya paz. El hermano Lee siempre nos dio este ejemplo maravilloso. Él dijo, el lugar más pacífico, tranquilo es el cementerio. Allí no hay argumento alguno. Nadie pelea, nadie discute. Allí solo hay paz. ¿Por qué? Porque todos están muertos. El problema es que todavía estamos demasiado vivos. El yo, el hombre natural, ¿no es así? El viejo yo, el viejo hombre, todavía está demasiado activo y viviente. Y como resultado, en vez de tranquilidad y paz y armonía, hay siempre cierta clase de pelea, combate, a veces no solamente con palabras, hay veces solo con una mirada. Usted sabe al ver eso de que hay combate, hay pelea. Usted sabe que hay discordia allí. Usted sabe que hay desacuerdo y falta de armonía allí. La paloma ya no está allí. Y todo lo que usted haga no habrá bendición del Señor. Necesitamos poner a un lado nuestra opinión, nuestro concepto y escuchemos la palabra del árbitro que mora en nosotros. Si permitimos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, esta paz resolverá todas las disputas entre nosotros. Tendremos paz con Dios verticalmente y con los santos horizontalmente. Claro, cuando hablamos acerca de la paz, siempre están estas dos direcciones: paz con Dios y paz con el hombre. A menudo, cuando no tenemos paz con Dios, es difícil tener paz con el hombre. También lo opuesto es cierto. Si no tenemos paz con el hombre, tal parece que no podemos tener paz con Dios. Podemos decir que la tenemos, pero de hecho no la tenemos. Así que estas dos direcciones, hay una intersección ahí entre los dos, están interrelacionadas. Uno, mediante el arbitraje de la paz de Cristo, nuestros problemas son solucionados y las fricciones entre los santos desaparecen. Entonces la vida de iglesia es preservada en dulzura y el nuevo hombre es guardado de una manera práctica. Que la paz de Cristo actúe como árbitro equivale a que Cristo obre en nuestro interior para ejercer su gobierno sobre nosotros, para dar la última palabra y para tomar la decisión final. ¿Cuál es esta paz que actúa como árbitro? Es simplemente Cristo mismo, que opera en nuestro interior, que obra en nuestro interior para ejercer su gobierno sobre nosotros con esta paz, dando la última palabra y tomando la decisión final. Es mejor si nosotros simplemente decimos: Señor, ¿qué es lo que tú dices? Señor, ¿cómo te sientes tú? Señor, dinos, danos la última palabra. Y es siempre muy bueno para un grupo de hermanos todos arrodillarse y orar de esta manera: Señor, ¿qué nos dices tú a nosotros? ¿Cuál es tu palabra para todos nosotros? Ninguno de nosotros es el árbitro. Ninguno de nosotros
es apto para ser el árbitro, solamente tú puedes tomar esa decisión final. Este será entonces un buen ancianato. 3. Si permanecemos bajo el gobierno de la paz de Cristo que está entronizada, no ofenderemos a otros ni los perjudicaremos. Más bien, por la gracia del Señor y con su paz, ministraremos vida a otros. Así que cuando tenemos esta vida entronizada en nosotros, en nuestro ser interior, entonces lo más probable es que no ofendamos a otros, no perjudiquemos a otros, porque esta paz no permitirá que usted haga eso, ¿no es así? Esta paz protestará pacíficamente con tal acción. ¿Me sigue? Esta paz estará allí y no estará de acuerdo con usted, que quiere hacer esto o aquello. Más bien, si somos personas que conocemos la paz de Cristo, simplemente hacemos una sola cosa, donde quiera que vayamos, los problemas que enfrentemos, esto es ministrar vida. Solamente la vida puede traer paz. Si permanecemos bajo el gobierno de la paz de Cristo que está entronizada, no ofenderemos a otros ni los perjudicaremos. Ya lo leí. 4. Esta paz debería unir a todos los creyentes y llegar a ser el vínculo que los une. Claro, esto se basa en Efesios 4:3. El vínculo de la paz es el resultado. El vínculo que nos une es el resultado de la cruz. Si usted lee Efesios capítulo 2, se dará cuenta de que es la cruz la cual trae paz entre judíos y gentiles, entre personas de diferentes trasfondos y formaciones y maneras de vivir y adorar, cosas por el estilo. La cruz vino y abolió todas las distintas ordenanzas. La cruz vino para derribar la pared intermedia de separación. La cruz vino para eliminar toda la enemistad y luchas, pugnas entre los pueblos. Cuanto más usted ve el mundo hoy con guerras, conflictos, ¿no estaría usted de acuerdo conmigo nuevamente que es simplemente una imposibilidad que este mundo tenga paz duradera? La única paz verdadera en el universo se halla aquí, esto es, en Cristo, con su cruz. Así que todos los días, hermanos, necesitamos vivir por Cristo. Debemos vivir a Cristo y todos los días decimos una y otra vez, necesitamos llevar la cruz. Debemos permanecer en la cruz. Siempre y cuando hagamos esto, la paz estará allí para vincularnos, para unirnos conjuntamente. Y esto es la manera en que guardamos la unidad del Espíritu. Punto Romano 2. Llegamos ahora al próximo punto. Necesitamos permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Necesitamos permitir que la palabra del Señor tenga el primer lugar en nosotros, así como dejamos o permitimos que su paz tenga el primer lugar. También permitimos que la palabra del Señor tenga el primer lugar en nosotros y habite en nosotros para que podamos experimentar las funciones de la palabra de Dios que operan en nuestro interior y ministran las riquezas de Cristo a nuestro ser. Ahora, quiero decir algo aquí. En estos días estamos con tanta carga. Yo tengo esta carga para ayudar a todas las iglesias a que cultiven, edifiquen el hábito de leer el ministerio, los estudios vida.
yo sentí que yo no he enfatizado lo suficiente en esta carga de simplemente leer la Biblia, leer la palabra. Y de hecho no solamente estoy hablando de los creyentes y santos entre nosotros, yo estoy hablando acerca de los hermanos que llevan la delantera. Estoy hablando de los hermanos responsables. ¿Cuánto estamos en la palabra? Pero aquí ni siquiera habla acerca de solamente leer la palabra, sino más bien permitir que la palabra more, resida, que esta palabra nos habite, resida en nosotros de manera rica. Así que recientemente fui a Taiwán. Los hermanos de Taiwán saben, mi clase donde quiera que iba compartía esta carga, y le dije a los hermanos, hemos promovido los estudios de vida anteriormente, hemos hecho esto anteriormente, no es nuevo esto, pero les dije, esta vez sí tengo una sugerencia específica, y esto es lo siguiente: ni siquiera me importa cuánto usted ha leído. Por ejemplo, ¿leyó usted, acabó todos los estudios de vida? No, no es esa la pregunta. Mi carga esta vez, con respecto a la lectura de los estudios de vida, es cuánto ha entrado esa palabra en usted para habitar en usted. Tal vez usted no acabó los 1984 mensajes, quizás no, pero lo que usted haya acabado no es simplemente agua como en la espalda, en la parte de atrás de un pato, no entra, sino que más bien cuánto reside, habita en nosotros. Esto es completamente diferente de considerar este asunto con respecto a venir a la palabra de Dios. Pero mi punto es que en la década de 1980, cuando el hermano Lee, él mismo promovió esto, estoy obligado a hacer esto porque ustedes no lo hacen. Él siempre puso la versión recobro juntamente con los estudios vida, siempre los juntó, siempre los puso juntos como un par. De hecho, siempre dijo, lea el estudio vida, lea, no el estudio vida, más bien dijo, lea la versión recobro, la Biblia, y use los estudios vida para ayudarlos a usted a estudiar la palabra, no de esta manera, no estudio vida primero y después la Biblia, no. La versión recobro, la Biblia con todas las notas, todas las características maravillosas allí, junto con la ayuda del estudio vida. Entonces ahí, de esta manera, estudia la palabra de Dios. El énfasis es en el estudio. El énfasis es en que esta palabra habite en nosotros. El énfasis es en la absorción de la palabra. El énfasis es en la asimilación de la palabra de Dios. Mire, aquí dice, cuando permitimos que la palabra, esto no es algo pasivo, tenemos que venir a la palabra de manera diligente, de manera más profunda, con más ejercicio. Cuando permitimos que la palabra cuando permitimos que la palabra nos habite de esta manera, entonces esta palabra que nos habita, que es el Cristo que reside en nosotros, operará, ejercerá cierta función para ministrar las riquezas de Cristo a nuestro ser. Esto rápidamente explica cómo nuestra vida cristiana puede llegar a la pobreza. Usted puede ver rápidamente, verificar rápidamente. Usted descubre que en estos días, de alguna manera, su vida cristiana no es robusta como debería ser, no es prevaleciente como debería ser, no es lo suficientemente fuerte como debería ser. Y este es un lugar donde podemos cotejar, es decir, verificar cuánto estamos recibiendo la palabra. Y no solamente recibir la palabra de una manera sencilla, a la ligera, sino más bien recibir
recibir la palabra de esta manera, absorbiendo, porque si la palabra verdaderamente mora en usted y en mí, esa palabra operará. Esa palabra ejercerá su función, es viviente y operativa, ejerce su función como una espada de dos filos, pero muchas veces no percibimos esa función. Tal parece que la palabra en nosotros no es operativa. No es que la palabra no sea operativa, sino que más bien la palabra no mora en usted todavía. Esta palabra no reside profundamente en nosotros. Espero que me siga, ¿no? Pero cuando usted sabe cuando verdaderamente la palabra ha entrado, se ha hundido en el ser de usted, ha sido asimilada por usted. Esta palabra ejerce su función, esa palabra opera, divide, separa el alma del espíritu, nos ilumina, nos pone en evidencia las intenciones del corazón, ¿no es así? Opera en nosotros todo el tiempo y nos guarda en un estado o condición viviente espiritualmente. Hermanos, yo siento que en este asunto de venir a la palabra necesitamos en cierto sentido cierta revolución, un cambio radical ahí. Espero de que perciba mi carga. Siempre sí sabemos, bueno, hay que leer la Biblia, sí, pues claro, sabemos esto, pero de alguna manera la operación de la palabra está carente. Aquí está. La palabra de Dios nos ilumina. Del 1 al 3 están todas las funciones de esta palabra. La palabra de Dios nos ilumina, nos nutre y nos llega para saciar nuestra sed. 2. La palabra de Dios nos fortalece, nos lava y nos sobreedifica. Y número 3. La palabra de Dios nos hace cabales, nos perfecciona y nos santifica para introducirnos en la unidad del Dios triuno. No necesito verdaderamente exponer esto porque ya sabemos estas cosas. Pero la preocupación es cuánta de esta operación las estamos experimentando nosotros. Y hermanos, sin esta clase de continua, saludable, fuerte operación de la palabra, nosotros no podemos verdaderamente vivir a Cristo porque estamos carentes del suministro, estamos carentes de la impartición de ese elemento divino de Cristo que está en la palabra en nuestro ser. Así que esto impide, obstaculiza nuestra experiencia de Cristo en nuestro vivir y nuestro vivir de ese Cristo, y también la vida de iglesia sufre debido a esto. Colosenses 3:16 habla sobre dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Oh Señor, que tu palabra more en mí ricamente. No a duras penas, no un poquito, no solamente lo suficiente, sino ricamente. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones a Dios. Así que esta palabra que habita en nosotros fluirá desbordando, en enseñanza, en exhortación, de muchas maneras, e incluso cantando con gracia en nuestros corazones a Dios. Una manera de dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros consiste en cantarla. Además de orar, leer la palabra, necesitamos aprender a cantar, leer y salmodiar la palabra de Dios. Esto fue hablado hace décadas y yo creo que en aquel tiempo tratamos de practicar un poquito.
Yo no sé acerca de hoy. El hermano Ron en su primer mensaje se refirió a la carencia de nuestras reuniones, en especial en la reunión, en la mesa del Señor. Sí, cantamos en la mesa del Señor, pero no es un asunto de cantar o no, sino bien de la realidad y de la calidad de tales cánticos, ¿no es así? Eso, estamos carentes en esto. Sugiero que la razón por la cual estamos carentes en cuanto a este tipo de cantar en nuestras reuniones es porque a duras penas cantamos en nuestro diario vivir. Usted dice, ¿en verdad? Sí, así es. Porque la palabra lo dice. Les acabo de citar Colosenses 3. Allí en Efesios habla acerca de ser llenos en el Espíritu. Habla de que hablemos unos a otros en salmos, cánticos y salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero eso es Efesios. Pero aquí en Colosenses 3 habla de que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, no solamente hablando, sino que cantemos. Cantando la palabra, cantando la palabra, e incluso salmodiando la palabra o himnando, salmodiando la palabra. Me gusta hacerlo. De nuevo, no quiero promoverme. Escribí este himno y la razón por la cual lo escribí es que en el Día de Acción de Gracias en Washington D.C., que el mensaje que me fue asignado tiene Salmos 36, versículos 8 y 9 acerca de la impartición de la Trinidad Divina. ¿Se recuerda de eso? La casa, el Padre como la fuente, ¿se recuerda de eso? La riqueza de Cristo, la grosura, y también hay un río allí, ¿no es así? Salmos 36, versículos 8 y 9, la impartición de la Trinidad Divina. Y en el mensaje dije, he sido tan inspirado por el Salmo 36, quiero escribir un himno acerca de eso, algo así. Dije, bueno, al menos me hice la promesa. Y un día el hermano Ed Marks me dijo, Minor, ¿escribiste ya ese himno? Así que ya estaba allí la presión. Así que regresé. Les digo, hermanos, escribir salmos e himnos no es fácil. Entre otras cosas, esa palabra tiene que habitar en usted. De otra manera usted no puede escribir. Bueno, usted podría escribir algo con las palabras ahí, pero no hay mucho peso allí. Pero la palabra más bien tiene que entrar, profundizar en usted, tiene que estar en usted primero. Como el Salmo 119, con todos esos versículos hay que cantarlos. Eso llegó a ser las experiencias y la realidad de aquellos escritores de esos salmos. No soy un escritor de himnos profesionales, sino más bien cuando estoy descansando escribo himnos, y de alguna manera mi inspiración viene cuando entro en la ducha. Así que de alguna manera cuando está allí, estoy con el agua caliente, entonces viene la inspiración. No tengo papel, lápiz, lapicero obviamente en la ducha, pero está allí mi cabeza, mi espíritu, mi mente es lo que necesito. Así que muchas veces en esos momentos que vienen las palabras, viene la melodía, los pensamientos, viene ahí la inspiración, viene allí. Y de hecho la palabra dice, y diremos más al respecto, esto requiere mucho reflexionar sobre esto, reflexionar sobre la palabra. Muy bien, continúo.
2. Psalming the word of Dos. God includes dwelling upon it. Salmodiar la palabra de Dios incluye morar en ella, reflexionar sobre ella y disfrutarla, de modo que le damos más oportunidad a la palabra para que nos sature. Singing and psalming Cantar y salmodiar la palabra son maneras excelentes de ejercitar nuestro espíritu y ser introducidos en el espíritu. Para mí, este pequeño hermano aquí, cantar y salmodiar en mi diario vivir a necessity. es una necesidad. No significa que tengo una voz de ópera With applaud after y I que finish. toda la casa aplauda después de cantar. No, más bien estoy hablando de que en mis tareas diarias, mi diario vivir aquí y allá, hay un cántico en mi corazón, hay una tonada, un himno en mi There's boca. just something of Hay the word. algo de la palabra que está surgiendo en mí. De hecho, los mejores himnos en el himnario están llenos de la palabra de Dios. No solamente son tonadas, melodías bonitas. Go to the Psalms for just nice No vaya tunes and a los good himnos things. para escuchar melodías bonitas, más bien vaya y busque la realidad. Los mejores himnos, digo nuevamente, son Saturated with todos aquellos que están saturados de la palabra y de los pensamientos hallados en la palabra. during the day. Qué bueno es durante el día, Reading something. cuando ni siquiera estamos leyendo algo, pero podemos cantar. Hermanos, Too much of an elder to sing. ¿es usted demasiado anciano para cantar? El cantar hace que usted no sea digno. ¿Qué piensa? Brothers, Hermanos, says we should be like little dice que children, debemos ser right? como niños pequeños niños para entrar en el We reino. help the little children to Y walk. ayudamos a los niños ¿a qué? A cantar. Not Jesus loves me because I No, Jesús me ama. Eso yo lo sé porque eso es demasiado básico, pero nuestro himnario es un tesoro, un almacén precioso de tantos himnos. Usted puede escoger cualquiera y cantarlo al Señor, exercise the Spirit. ejercitando el Espíritu y ser introducido en el Espíritu para vivir a Cristo. Psalming the word, God's word, we may use any kind of melody, even a Al cantar y salmodiar la palabra de Dios podemos utilizar cualquier melodía, incluso una melodía espontánea de nuestra propia composición. Necesitamos desarrollar el hábito de cantar y salmodiar la palabra día tras día. Usted puede hacer esto también, el hermano Dick Taylor, ¿no? Instantáneo, cualquier melodía que viene o que se inventa, él canta. No es un asunto acerca de la tonada, ni cuán bella es, ni que usted escucha. A él no le importa si usted escucha. Él está disfrutando a Cristo. Él está que cantando la palabra de modo que la absorba. ¿Ve usted esto? Y está viviendo al Señor. Y el hermano Howard Hugashi, su contemporáneo, cuántos cánticos, y él compuso también las tonadas a esas cánticos. Veo a estos hermanos y digo, y los admiro. Cierto sentido tengo cierta envidia y quiero más bien aprender de ellos, vivir a Cristo de esta manera sencilla. Hagamos esto, hermanos. Hagamos esto. The more we sing and psalm the Lord's word, Cuanto más cantamos y salmodiamos la palabra del Señor, más oportunidad le damos a la palabra para que more en nosotros, se sumerja en nosotros y nos empape del elemento divino. Entonces, espontáneamente viviremos a Cristo. Vivir a Cristo no es que usted se esfuerza por vivir a Cristo, sino que más bien es espontáneo cuando usted lo disfruta, cuando lo ama a Él, cuando canta a Él. Entonces lo vive a Cristo. Sí. Necesitamos practicar diariamente acudir a Cristo, quien es la palabra viviente, la palabra escrita de Dios, para que Él como palabra aplicada del Espíritu pueda hablarnos personalmente a fin de infundirse en nosotros conforme a los siguientes principios rectores de vida: la palabra viviente, la palabra aplicada y la palabra escrita. Cristo, la Biblia y el Espíritu, todos mezclados y unidos conjuntamente.
Esta es la manera como este Cristo viviente se infunde en nosotros. Aquí hay 5 principios rectores. Los leeré. Debemos abrir todo nuestro ser al Señor a fin de que la luz divina brille en nuestro interior y nos sea suministrada la vida divina. Aquel que experimenta el mayor grado de transformación es aquel que está absolutamente abierto al Señor. Algunos de nosotros leemos la palabra sin abrir nuestro ser al Señor. Hay que abrir nuestro ser primero antes de tocar la Biblia, la palabra, los libros. 2. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Debemos tener una actitud de búsqueda. Esto hace una gran diferencia. Es la condición del corazón lo que determina cuánto la palabra puede habitarnos. Nuestro corazón podría no estar en una condición apropiada, quizás tenga un corazón dividido. Tal vez haya carencia del ejercicio de todo su corazón, así que la palabra no nos habita. 3. Debemos tomar medidas con respecto a cualquier cosa que nos separe del Señor. Por eso es requerida la confesión, incluso al venir a la palabra de Dios, para tomar medidas con respecto a todo el aislamiento entre Él y nosotros. 4. Debemos humillarnos delante del Señor, haciendo a un lado toda la confianza y seguridad que tengamos en nosotros mismos y fijando la mirada en Él para que nos dé su misericordia y su gracia. Una condición de humildad. Bienaventurados son los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. Nuestra humildad, que nos humillemos delante del Señor, eso significa que rechazamos, repudiamos cualquier confianza propia o seguridad propia, sino que fijamos la mirada en Él para que nos dé su misericordia y su gracia, y entonces así la palabra, estamos listos para que la palabra habite en nosotros. 5. Debemos ejercitar nuestro espíritu para orar sobre la palabra de Dios y con ella, y ejercitar todo nuestro ser para cantar, salmodiar y reflexionar sobre su palabra. Yo, como todos ustedes, desperdicio demasiado tiempo. No solo el tiempo activo, sino el tiempo donde nos relajamos, tantas cosas, desperdiciamos el tiempo. Yo digo, incluso el tiempo de descanso. Yo necesito el Señor, que el Señor me ayude a redimir ese tiempo, incluso cuando se está relajando o cuando está en recreación. Usted está allí cantando, salmodiando, reflexionando sobre la palabra. Y en ese tiempo, la palabra mora en usted, habita en usted. Al permitir que la palabra de Dios habite en nosotros, podemos llegar a ser un hombre de Dios, lleno del aliento de Dios, para que podamos estar plenamente equipados con la palabra de Dios como antídoto divino contra la decadencia de la iglesia. Hoy nuestra carga con respecto a la generación joven, los jóvenes, estudiantes universitarios, incluso nuestros niños, de cierta manera, tiene que ver con ayudarles a que tengan la palabra de Dios. Este es el único antídoto que tenemos con respecto a todas las cosas raras, locas en nuestra cultura, en nuestra sociedad hoy en día. La palabra de Dios, el aliento de Dios. Todos necesitamos ser equipados con esa palabra en contra de la decadencia, el deterioro de la iglesia. Punto Romano 3. Por último, necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos apartar suficiente tiempo para la oración, lo cual nos permitirá absorber más de las riquezas de Cristo como tierra todo inclusiva. 1. Necesitamos dedicar tiempo para absorber al Señor, contactándolo de manera definida y prevaleciente. Por favor, noten aquí
cuando habla de perseverar en la oración, orar sin cesar. El asunto primero no es el asunto de la intercesión. Lo primero en nuestra oración es que estamos allí para absorber las riquezas de Cristo, absorber a Dios, incluso absorber el corazón de Dios y la carga de Dios. Luego, entonces podemos orar las oraciones apropiadas. 2. Encontrarnos con Dios por la mañana no solamente consiste en encontrarnos con Él temprano en el día, también consiste en encontrarnos con Dios en una situación que está llena de luz. Deberíamos acudir a Dios solos, sin ninguna persona, asunto o cosa que nos distraiga u ocupe. Palabras sencillas aquí, pero nos recuerdan que debemos hacer esto todo el tiempo. Cuando entramos en la presencia del Señor, entramos en la luz, entramos en una esfera de luz, y usted lo sabe cuando está allí. Simplemente hay un resplandor, hay una iluminación, somos puestos en evidencia, hay allí revelación, hay develación, hay visión allí. Vemos allí cuando usted está en ese ámbito de luz. Dios es luz. Así que venir a orar no es venir a hacer algo, sino que más bien es entrar en esta esfera primero. 3. Cuando oramos acercándonos al trono de la gracia llegará a ser un río que fluye en nosotros y nos suministra. B. A fin de combatir. Sabemos que se requiere la oración perseverante debido a la guerra espiritual en la cual está involucrada la iglesia. En especial, los vencedores deberían estar involucrados en eso. Así que todos los días hay guerra, todos los días hay batalla, todos los días debemos pelear del lado de Dios en contra de Satanás. Necesitamos perseverar en la oración. Por ser aquellos que se ponen del lado de Dios, encontramos que todo el universo caído está contra nosotros y en particular contra nuestra oración. La resistencia a la oración no solo se encuentra fuera de nosotros, sino incluso dentro de nosotros. Reconozco, admito, y leo, puede usted leer los extractos del ministerio. El hermano Lee dijo, en este asunto de perseverar en oración, yo no he tenido tanto éxito. Parafraseo, este es el hermano Lee que está hablando. Cuanto más nosotros y yo debo confesar mi pecado en cuanto a falta de oración, mi carencia en cuanto a la oración. Esto significa simplemente que nos desaparecemos. Hay una ausencia sin permiso, término militar. Me desaparecí de la zona de combate, de la línea de combate. Debería estar allí, debería estar ahí orando, pero no lo estoy haciendo porque no estoy perseverando, porque no estoy despierto, no estoy velando.
Our attitude should be that Orar consiste en ir contra la corriente, la tendencia del universo caído. Debemos designar tiempos específicos para la oración. Nuestra actitud debería ser que la oración es nuestro asunto más importante y no deberíamos permitir que nada interfiera con ella. Necesitamos permanecer en una atmósfera de oración al ejercitar nuestro espíritu continuamente. 1. Necesitamos orar sin cesar, perseverar en la oración al mantenernos íntimamente conectados con el Señor. no other way No hay otra manera de ser uno con el Señor de manera constante, excepto unceasing prayer. por medio de la oración sin cesar. 2. Incluso en los detalles más pequeños necesitamos inquirir del Señor. Hacer esto equivale a perseverar en la oración y, por ende, vivir a Cristo. Go back to that book called Regreso a ese libro, que es el entrenamiento de perfeccionamiento, el libro titulado El entrenamiento de perfeccionamiento. Al final, después de señalar todos los problemas y las frustraciones, impedimentos, obstáculos, él señala ahí a los entrenantes a Cristo. Necesitan a Cristo, él dijo. And then he didn't just Y luego no se detuvo allí. No dijo solamente necesitan a Cristo, sino que él avanzó para hablar acerca de estas cosas básicas de orar sin cesar, receiving the de word of God recibir la palabra de Dios de manera fuerte, contundente. Él habló acerca de orar, leer, incluso de cantar, leer, lo que estamos abarcando en esta noche en ese libro. Lo mencionó. Entrenamiento de perfeccionamiento. We can never Nunca graduate. podemos graduarnos de estas cosas. 4. Finalmente, a medida que somos gobernados por la paz de Cristo y habitados por la palabra de Cristo, al perseverar en la oración, Él nos empapa y nos reemplaza consigo mismo hasta que todas nuestras distinciones naturales hayan sido eliminadas, a fin de que tengamos la vida de iglesia genuina. Creo que esto es suficiente que ahora oremos ahora.